Capítulo 20. Había leído recientemente el elogio de un nuevo método para curar pies deformes, y como era partidario del progreso, concibió la patriótica idea de que en Yonville, para ponerse a la altura, debían hacerse operaciones de estrefopodia, porque, decía a Emma, ¿qué puede pasar? Examine. Y enumeraba con los dedos las ventajas del intento: éxito casi seguro, alivio y embellecimiento del enfermo, celebridad que pronto adquirirá el cirujano. ¿Por qué su esposo, por ejemplo, no querría aliviar a ese pobre Hippolyte de Lion d'Or? Piense que no dejaría de contar su curación a todos los viajeros. Y además, y Homais bajaba la voz y miraba a su alrededor, ¿quién me impediría mandar al periódico una nota al respecto? Pues sí, un artículo circula, se habla de él, y acaba por ser como bola de nieve. Y ¿quién sabe? En efecto, Bovary podía tener éxito. Nada afirmaba a Emma que no fuera hábil. Y qué satisfacción sentiría ella por haberlo incitado a una actividad que contribuiría a acrecentar su fama y su fortuna. Estaba deseando apoyarse en algo que fuera más sólido que el amor. Charles, ante los argumentos de su esposa y del boticario, acabó por dejarse convencer. Mandó que le trajeran de Rouen el libro del doctor Duval y, noche a noche, tomándose la cabeza entre las manos, se sumía en su lectura. Mientras estudiaba los equinos, los varus y los valgus, o sea, la estrefocatopodia, la estrefendopodia y la estrefexopodia, o mejor dicho, las diferentes desviaciones del pie, ya sea por debajo, hacia adentro o hacia afuera, con la estrefipopodia y la estrefanopodia, o sea, torsión inferior y enderezamiento por arriba, el señor Homais, mediante todo tipo de razonamientos, animaba al mozo de la posada a que se dejara operar. Apenas sentirás, tal vez, un leve dolor. Es un simple pinchazo como para una sangría, menos que arrancarse ciertos callos. Hippolyte, al reflexionar, hacía girar los ojos que solo expresaban estupidez. Además, decía el boticario, ¿a mí qué me importa? Es por ti, por pura humanidad. Yo quisiera verte, amigo mío, liberado de esa odiosa cojera, con esa oscilación de la región lumbar que, digas lo que digas, tiene que perjudicarte muchísimo para ejercer tu oficio. Entonces Homais le explicaba cuánto más alerta y ligero de piernas se sentiría después, e inclusive le dejaba entender que le sería más fácil gustar a las mujeres, y el mozo de cuadra se ponía a sonreír con picardía. Entonces lo atacaba por su vanidad. «Caramba, ¿no eres hombre? ¿Qué habrías sido si hubieras tenido que ir al servicio y combatir por la bandera? ¡Ay, Hippolyte!». Y Homais se alejaba, declarando que no comprendía tanta testarudez, tanta ceguera en cuanto a rechazar los beneficios de la ciencia. El infeliz cedió, pues fue una especie de conjura. Binet, que nunca se metía en lo que no le importaba, la señora Lefrançois, Artemis y hasta el alcalde, Tuvache, todo el mundo lo incitó, machacando, avergonzándolo, pero lo que acabó por decidirlo fue que no le costaría nada. Inclusive Bovary se encargaría de proporcionar el aparato para la operación. Fue a Emma a quien se le ocurrió esa generosidad, y Charles consintió, diciéndose en el fondo de su corazón que su mujer era un ángel. Con la asesoría del boticario y teniendo que empezarla de nuevo 3 veces, mandó que el carpintero construyera, con ayuda del cerrajero, una caja que pesaría unas 8 libras y en que el hierro, la madera, la lámina, el cuero, los tornillos y las tuercas habían sido pródigamente administrados.
Sin embargo, para saber cuál sería el tendón que habría que cortársele a Hippolyte, había que saber primero qué tipo de pie deforme era el suyo. Tenía un pie que formaba con la pierna una línea casi recta, lo cual no le impedía virar hacia adentro, de modo que era un equino combinado con varus, o tal vez un varus fuertemente acentuado con equino. Pero en aquel equino, en realidad tan ancho como una pata de caballo, de piel rugosa, tendones secos y dedos gruesos, donde las uñas negras semejaban los clavos de una herradura, el estrefópodo, desde la mañana hasta la noche, galopaba como un ciervo. Se le veía continuamente en la plaza, brincando alrededor de las carretas y lanzando hacia adelante su desigual soporte. Inclusive parecía tener mayor vigor en esa pierna que en la otra. A fuerza de haber servido, ella había adquirido algo así como cualidades morales de paciencia y energía, y cuando le encargaban una tarea pesada, él la usaba preferentemente. Pues bien, como era un equino, había que cortar el tendón de Aquiles, aunque tal vez hubiera que ocuparse más adelante del músculo de la tibia para deshacerse del varus, porque el médico no se atrevía a llevar a cabo 2 operaciones al mismo tiempo, y aún así ya estaba temblando ante la idea de atacar a alguna región importante que no conociera. Ni Ambroise Paré, al aplicar por primera vez desde Celso, al cabo de 15 siglos de intervalo, la ligadura inmediata de una arteria, ni Dupuytren, al abrir un absceso a través de una espesa capa encefálica, ni Jean Soule, al proceder a la primera ablación del maxilar superior, habían sentido el corazón tan agitado, la mano tan temblorosa y tan tenso el intelecto como el señor Bovary al aproximarse a Hippolyte con su bisturí entre los dedos. Y al igual que en los hospitales, al lado, en una mesa, se veía un montón de hilos encerados, muchas vendas, toda una pirámide de vendas, todas las vendas que había donde el boticario. El señor Homais había sido el que organizó desde la mañana todos los preparativos, tanto para deslumbrar a la muchedumbre como para hacerse ilusiones. Charles pinchó la piel. Se oyó un crujido seco. El tendón se había cortado. La operación estaba concluida. Hippolyte no salía de su asombro. Se inclinaba sobre las manos de Bovary para cubrirla de besos. «Vamos, cálmate», dijo el boticario. «Ya le mostrarás más adelante tu gratitud a tu benefactor». Y bajó para contar el resultado a 5 o 6 curiosos que había estacionados en el patio y que se imaginaban que Hippolyte iba a salir caminando, ya derecho. Entonces, después de haber metido el pie de su enfermo en el motor mecánico, Charles regresó a casa, donde Emma, llena de ansiedad, lo esperaba en la puerta. Le echó los brazos al cuello. Se sentaron a la mesa. Charles comió mucho e inclusive, al llegar al postre, quiso tomar una taza de café, licencia que solo se permitía los domingos cuando había gente. Fue una velada encantadora, llena de charlas y de sueños comunes. Hablaron de su fortuna futura, de mejoras necesarias en la casa. Él veía que lo considerarían mejor, que su bienestar aumentaría y que su mujer lo querría siempre. Y ella se sentía feliz al refrescarse en un sentimiento nuevo, mejor. En fin, al experimentar algo de ternura por aquel pobre muchacho que la amaba. La idea de Rodolphe pasó por su mente un instante, pero volvió a mirar a Charles e inclusive se percató, con asombro, de que sus dientes no eran feos. Estaban acostados cuando el señor Homais, a pesar de la cocinera, entró de repente en el dormitorio llevando en la mano una hoja de papel recién escrita. Era la publicidad que destinaba al Fanal de Rouen. La llevaba para que la leyeran. «Léala usted»,
dijo el señor Bovary, y el boticario leyó. A pesar de los prejuicios que todavía cubren como una red parte de la faz de Europa, la luz empieza a penetrar en nuestras campiñas. Así es como el martes nuestra pequeña población de Yonville ha sido teatro de un experimento quirúrgico que es, al mismo tiempo, un acto altamente filantrópico. El señor Bovary, uno de nuestros facultativos más distinguidos... Eso es demasiado, demasiado, decía Charles, sofocado por la emoción. No, nada de eso, no faltaba más. Ha operado un pie deforme. No he puesto el término científico porque ya sabe usted que en un diario quizá no todo el mundo sepa de qué se trata. Es necesario que las masas... En efecto, dijo Bovary. Prosiga usted. Continúo, dijo el farmacéutico. El señor Bovary, uno de nuestros facultativos más distinguidos, ha operado un pie deforme al llamado Hippolyte Totin, mozo de cuadra desde hace 25 años en el Hotel de Lion d'Or que dirige la señora viuda de Lefrançois en la Plaza de Armas. La novedad del intento y el interés que despertaba el sujeto habían atraído a tanta población que hubo una verdadera aglomeración en la puerta del establecimiento. La operación, por cierto, se ha realizado como por ensalmo y apenas unas cuantas gotas de sangre han salido a flor de piel, como para indicar que el tendón rebelde acababa de ceder ante los esfuerzos del arte. El enfermo, cosa extraña, y lo afirmamos por haberlo visto, no acusó sufrimiento alguno. Su estado, por el momento, no deja nada que desear. Todo incita a pensar que la convalecencia será corta, y quién sabe si en la próxima fiesta del lugar veamos a nuestro bueno de Hippolyte tomar parte en danzas báquicas en medio de un coro de alegres muchachos, demostrando así, por su ánimo y sus pasos trenzados, su curación total. Honor, pues, a los sabios generosos. Honor a esos espíritus incansables que dedican sus vigilias al mejoramiento o el alivio de su especie. Honor, 1000 veces honor. No es el caso de exclamar que los ciegos verán y los cojos andarán, pero lo que el fanatismo prometía en el pasado a sus elegidos, ahora la ciencia lo realiza por todos los hombres. Mantendremos al tanto a nuestros lectores de las fases sucesivas de esta curación tan notable. Lo cual no impidió que 5 días después la madre Lefrançois llegara fuera de sí gritando: ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Se muere! ¡Ya no sé qué hacer! Charles salió corriendo hacia el Lion d'Or y al verlo Homais cruzar la plaza con la cabeza descubierta, abandonó la farmacia. Apareció también en persona, jadeante, colorado, inquieto, preguntando a todos los que subían la escalera: ¿qué le sucede a nuestro interesante estrefópodo? El estrefópodo se retorcía, presa de convulsiones atroces, de modo que el motor mecánico en que estaba encerrada su pierna golpeaba la pared como si fuera a derribarla. Con grandes precauciones para no cambiar la posición de la extremidad, se quitó la caja y entonces se vio un horrible espectáculo. Las formas del pie desaparecían en una hinchazón tan tremenda que la piel misma parecía a punto de reventar y estaba cubierta de quimosis provocadas por la famosa máquina. Hippolyte se había quejado ya de que le hacía daño, pero nadie le había hecho caso. Hubo que reconocer que tenía algo de razón y lo dejaron libre unas cuantas horas. Pero tan pronto como empezó a reducirse el edema, los 2 sabios juzgaron oportuno volver a meter el pie en el aparato, apretándolo un poco más para acelerar el proceso. Finalmente, 3 días después, como Hippolyte no podía aguantar más, volvieron a quitar la mecánica, muy asombrados al comprobar el resultado que tenían ante los ojos. Una tumefacción lívida se extendía por la pierna y con flictenas dispersas por las que supuraba un líquido negro.
La cosa empezaba a tomar un giro muy grave. Hippolyte empezaba a estar harto, y la señora Lefrançois lo puso en la salita, junto a la cocina, para que se distrajera un poco. Pero el recaudador, que cenaba allí todas las noches, se quejó amargamente de aquella vecindad. Entonces transportaron a Hippolyte a la sala de billar. Allí estaba, gemebundo bajo sus gruesas cobijas, pálido, con la barba crecida, los ojos hundidos y de vez en cuando volviendo la cabeza sudorosa sobre la sucia almohada en que se posaban las moscas. Madame Bovary venía a verlo. Le traía lienzos de hilo para sus cataplasmas y lo consolaba, lo animaba. Por lo demás, no le faltaba compañía, sobre todo los días de mercado, cuando los campesinos a su alrededor golpeaban las bolas de billar, hacían esgrima con los tacos, fumaban, bebían, cantaban, bailaban. «¿Cómo estás?», le decían palmeándole la espalda. «No te ves entero, según parece. Pero la culpa es tuya. Deberías hacer esto o hacer aquello». Y le contaban historias de gente que se había curado con remedios diferentes del suyo, y a modo de consuelo agregaban: «Te haces demasiado caso. Levántate, hombre. Te mimas como si fueras un rey. Vaya, vaya, viejo chistoso. La verdad es que no hueles nada bien». En efecto, la gangrena seguía extendiéndose y al propio Bovary lo ponía enfermo. Venía a cada momento, a cualquier hora. Hippolyte lo miraba con ojos llenos de espanto y balbuceaba sollozando: «¿Cuándo estaré curado? Sálveme usted. ¡Qué desdichado soy! ¡Qué desdichado!». Y el médico se marchaba, recomendándole que siguiera su dieta. «No le hagas caso, muchacho», decía la señora Lefrançois. «Ya te han martirizado lo suficiente. Vas a seguir debilitándote. Toma, trágate esto». Y le llevaba algún buen caldo, una tajada de pierna asada, un pedazo de tocino y a veces vasitos de aguardiente que el pobrecillo no tenía valor para llevarse a los labios. Al enterarse de que estaba peor, el abate Bournisien pidió verlo. Empezó por compadecerse de su mal, declarando al mismo tiempo que debía alegrarse de él, puesto que era la voluntad del Señor, y aprovechar la oportunidad para reconciliarse con el cielo. «Porque», decía el clérigo con voz paternal, «descuidabas un poco tus deberes. Era raro verte en la iglesia. ¿Cuántos años hará que no te has acercado a la Santa Mesa? Comprendo que tus ocupaciones, que el torbellino del mundo hayan podido apartarte de la atención que debes a tu salvación, pero ha llegado el momento de reflexionar sobre todo eso. No te desesperes. He conocido a grandes culpables que a punto de comparecer ante Dios, ya sé yo que todavía no has llegado a eso, habrían implorado su misericordia y desde luego fallecieron en las mejores disposiciones. Esperemos que al igual que ellos nos des buenos ejemplos. Así, a modo de precaución, que impide que recites por la mañana y por la noche un Dios te salve María y un Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, hombre, por darme gusto, hazlo por mí. ¿Qué te cuesta? ¿Me lo prometes?». El pobre diablo prometió. El cura volvió los demás días. Charlaba con la dueña de la posada e inclusive relataba anécdotas y chistes, juegos de palabras que Hippolyte no entendía. Después, tan pronto como las circunstancias se lo permitían, volvía a las cosas de la religión poniendo cara seria. Su celo pareció recompensado, porque pronto el estrofópodo manifestó el deseo de ir en peregrinación al Buen Socorro si sanaba, a lo que el señor Bournisien respondió que no había inconveniente, mejor 2 precauciones que una. No había riesgo alguno. El boticario se indignó contra lo que llamaba las maniobras del cura. Pretendía que perjudicaban a la convalecencia de Hippolyte y le repetía a la señora Lefrançois:
Déjenlo tranquilo, déjenlo. Le perturban la moral con su misticismo. Pero la mujer no quería seguir escuchándolo. Él tenía la culpa de todo. Y, por espíritu de contradicción, colgó a la cabecera del enfermo una pila de agua bendita llena con una ramita de boj. Sin embargo, ni la religión ni la cirugía parecían socorrerlo, y la podredumbre invencible seguía subiendo desde las extremidades hacia el vientre. Por mucho que variaran las pócimas y le cambiaran las cataplasmas, los músculos se despegaban más de día en día y finalmente Charles respondió con un asentimiento mudo cuando la señora Lefrançois le preguntó si no podría, como último recurso, llamar al señor Cabinet de Neufchâtel, que era una celebridad. Doctor en medicina, de 50 años de edad, gozando de buena posición y seguro de sí mismo, el colega no tuvo empacho en reír despreciativamente al descubrir la pierna gangrenada hasta la rodilla. Después declaró tajantemente que la amputación era inevitable y se fue a donde el boticario a despotricar contra esos burros que habían podido reducir a aquel desgraciado a un estado semejante. Sacudiendo al señor Homais por el botón de su levita, vociferaba en la farmacia. Son inventos de París. Esas son las ideas de los señores de la capital, lo mismo que el estrabismo, el cloroformo y la litotricia. Suma de monstruosidades que debería prohibir el gobierno, pero se las quieren echar de listos y se ponen a administrar remedios sin preocuparse por las consecuencias. Nosotros no somos tan brillantes, no somos sabios, ni pisaverdes, ni carelindos. Somos facultativos, curanderos, y no se nos ocurriría operar a alguien que está perfectamente. Enderezar los pies torcidos. Es como si uno quisiera, por ejemplo, enderezar a un jorobado. Homais sufría al escuchar este discurso y ocultaba su malestar tras una sonrisa de cortesía, pues tenía que tratar con miramientos al señor Cabinet, cuyas recetas llegaban a veces hasta Yonville. Por eso no intentó defender a Bovary, ni siquiera hizo observación alguna, y abandonando sus principios, sacrificó su dignidad a los intereses más serios de su negocio. En la aldea fue un suceso considerable la amputación de la pierna por el doctor Cabinet. Todos los habitantes se levantaron temprano aquel día, y la calle mayor, aunque llena de gente, tenía algo de lúgubre, como si se tratara de una ejecución capital. En la tienda se discutía acerca de la enfermedad de Hippolyte. Ninguna tienda vendía nada, y la mujer del alcalde, Madame Tuvache, no se quitaba de la ventana de tan impaciente que estaba esperando ver al cirujano. Llegó en su cabriolé, que conducía personalmente. Pero como el muelle del lado derecho se había ido debilitando poco a poco por el peso de su corpulencia, el coche se inclinaba un poco al avanzar, y sobre el otro cojín, a su lado, se veía una caja muy grande forrada por fuera de badana roja, cuyos 3 cierres de cobre brillaban esplendorosamente. Después de entrar como un torbellino bajo el pórtico de Lion d'Or, el médico, gritando a voz en cuello, mandó que desengancharan su caballo y después fue a la caballeriza para comprobar si comía bien la avena, porque al llegar a casa de sus enfermos se ocupaba primero de su yegua y de su cabriolé. Incluso se comentaba al respecto. «Ah, el señor Cabinet es muy original», y lo apreciaban más por aquel aplomo inconmovible. El universo podría haber reventado hasta el último de los hombres que no habría renunciado a ninguna de sus costumbres. Homais se presentó. «Cuento con usted», dijo el doctor. «¿Estamos listos? En marcha». Pero el boticario, enrojeciendo, confesó que era demasiado sensible para presenciar semejante operación. «Cuando uno es solo espectador», dijo, «ya sabe usted, la imaginación se conmueve. Además, tengo el sistema nervioso tan
Ah, va, interrumpió Cabinet. Me parece más bien que usted tiene tendencia a la apoplejía, sin contar que eso no me sorprende porque ustedes, los señores farmacéuticos, están metidos siempre en su cocina, cosa que tiene que acabar por trastornarle su constitución. Míreme a mí, me levanto diariamente a las 4, me afeito con agua fría, nunca siento frío, y no llevo chalecos de franela, nunca me da catarro. Mi armazón es buena, ¿eh? Vivo tan pronto de una manera como de otra, al igual que un filósofo, a salga lo que saliere. Por eso no soy tan delicado como usted y me es indiferente cortar a un cristiano o a la primera ave que me pongan delante. Después de eso, dirá usted, la costumbre. Entonces, sin la menor consideración por Hippolyte, que sudaba de angustia entre sus sábanas, aquellos señores se pusieron a hablar. El boticario comparó la sangre fría de un cirujano a la de un general, y la comparación le fue agradable a Cabinet, que empezó a disertar sobre las exigencias de su arte. Lo consideraba como un sacerdocio, a pesar de que los oficiales de sanidad lo deshonraran. Finalmente, volviendo al enfermo, examinó las vendas que había llevado Homais, las mismas que habían estado presentes cuando lo del pie deforme, y pidió que alguien sujetara la extremidad. Mandaron a buscar a Lestiboudois, y el señor Cabinet, una vez que estuvo arremangado, pasó al salón de billar, mientras el boticario se quedaba con Artemis y la hospedera, más pálidas ambas que su delantal, y con el oído pegado a la puerta. Mientras tanto, Bovary no se atrevía ni a salir de casa. Estaba abajo, en la sala, sentado junto a la chimenea apagada, con la barbilla caída sobre el pecho y las manos juntas, la mirada fija. ¡Qué desgracia!, pensaba. ¡Qué frustración! Y sin embargo, había tomado todas las precauciones imaginables. La fatalidad había tomado cartas en el asunto. No importa. Si llegara a morir Hippolyte, él sería quien lo habría asesinado. Y además, ¿qué explicaciones daría cuando, al hacer sus visitas, le preguntaran? Y sin embargo, tal vez se hubiera equivocado en algo. Buscaba en su cabeza sin encontrar nada. Pero también los más famosos cirujanos se equivocaban. Eso era lo que nadie iba a creer. Por el contrario, se reirían, chismearían, se enterarían hasta en Forges, hasta en Neufchâtel, hasta en Rouen, por todas partes. ¿Y quién sabe si algunos colegas no escribirían en su contra? Habría una polémica y tendrían que contestar en la prensa. Inclusive Hippolyte podría intentarle un pleito. Se veía deshonrado, arruinado, perdido, y su imaginación, asaltada por multitud de hipótesis, oscilaba entre ellas como un barril vacío, arrastrado por el mar y rodando entre las olas. Frente a él, Emma lo miraba. No compartía su humillación, sino que experimentaba otra, muy diferente, la de haber podido imaginar que un hombre semejante pudiera valer algo, como si no hubiera percibido ya más de 20 veces su mediocridad. Charles se paseaba de un lado a otro de la habitación. Sus botas crujían sobre el piso. «Siéntate ya», le dijo. «Me pones nerviosa». Charles volvió a sentarse. ¿Cómo había podido ella, tan inteligente, equivocarse otra vez? Además, ¿por qué deplorable manía había echado a perder su existencia en sacrificios continuos? Recordó todos los instintos de lujo, todas las privaciones de su alma, las bajezas del matrimonio, de la casa, sus sueños hundiéndose en el lodo como golondrinas heridas. Todo lo que había deseado, todo lo que había negado, todo lo que podría haber tenido. ¿Y para qué? ¿Y por qué? En medio del silencio que envolvía a la aldea, un grito desgarrador partió el aire. Bovary palideció casi hasta desmayarse. Emma arrugó la frente con un gesto nervioso
y prosiguió con sus reflexiones. Sin embargo, había sido para él, para aquel ser, para ese hombre que no comprendía nada, que no sentía nada, porque ahí estaba, tranquilamente sentado sin sospechar siquiera que el ridículo pegado a su nombre iba a salpicarla junto con él. Se había esforzado por amarlo, se había arrepentido llorando de haberse entregado a otro. Pero quizá fuera un valgus, exclamó súbitamente Bovary, sumido en sus reflexiones. La frase produjo un choque tan imprevisto sobre su pensamiento como una bala de plomo en una fuente de plata, y Emma alzó la cabeza estremecida para adivinar lo que quería decir. Ambos se miraron silenciosamente, casi atónitos al verse, de tanto como su conciencia los había alejado a uno de otro. Charles la miraba con el estupor de un ebrio, sin dejar de escuchar, inmóvil, los últimos gritos del amputado, que se prolongaban en modulaciones, arrastrándose, entrecortados por fuertes sacudidas, como el lejano aullido de un animal degollado. Emma se mordía los labios lívidos y, haciendo girar entre sus dedos una de las ramitas del helecho que había cortado, fijaba en Charles la agudeza ardiente de sus pupilas como dos flechas de fuego a punto de dispararse. Se arrepentía, como de un crimen, de su virtud pasada, y lo que todavía le quedaba se derrumbaba bajo las embestidas furiosas de su orgullo. Se deleitaba en todas las perversas ironías del adulterio triunfante. El recuerdo de su amante volvía a ella envuelto en una seducción arrebatadora, y aquella imagen le suscitaba un nuevo entusiasmo, y Charles le parecía tan ajeno a su vida, tan ausente para siempre, tan imposible y aniquilado, como si fuera a morir y hubiera agonizado ante sus ojos. Hubo un ruido de pasos en la acera. Charles miró y por las celosías cerradas vio cerca del mercado, en pleno sol, al doctor Cabinet, que se secaba el sudor de la frente con un amplio pañuelo. Detrás de él, Homais llevaba la gran caja roja, y ambos se dirigían a la farmacia. Entonces, por una ternura repentina y un desaliento, Charles se volvió hacia su esposa diciéndole: «Dame un beso, querida». «Déjame», replicó ella, roja de ira. «¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?», repetía él estupefacto. «Cálmate, recóbrate, ya sabes que te quiero. Ven». «Basta», gritó ella con un aspecto terrible. Y huyendo de la sala, Emma cerró la puerta con un golpe tal que el barómetro saltó de la pared y se hizo pedazos en el suelo. Charles se derrumbó en su sillón, trastornado, preguntándose lo que podría pasar, imaginando una enfermedad nerviosa, llorando y sintiendo vagamente circular a su alrededor algo funesto e incomprensible. Cuando llegó Rodolphe aquella noche al jardín, encontró a su querida esperándolo debajo de la escalerilla en el primer escalón. Se abrazaron y todo el rencor de ambos se derritió como una nieve al calor de aquel beso. Capítulo 21. Volvieron a amarse. A menudo, inclusive en medio del día, Emma le escribía de repente. Entonces, a través de la ventana hacía una seña a Justin que, desprendiendo su delantal de arpillera, echaba a correr a la Huchette. Cuando llegaba Rodolphe, le decía que estaba aburrida, que su modo era odioso y su existencia espantosa. «¿Y qué quieres que haga yo?», exclamó él un día exasperado. «Si quisieras...». Se había sentado en el suelo entre las rodillas de él, con los cabellos sueltos y la mirada perdida. «¿Qué pasaría?», preguntó Rodolphe. Emma suspiró. «Nos iríamos a vivir a otra parte».
a alguna parte. ¿De veras estás loca?, contestó riendo. ¿Es posible? Emma volvió a lo mismo. Él hizo como que no comprendía y cambió de conversación. Lo que no comprendía era tantas complicaciones por una cosa tan simple como el amor. Ella tenía un motivo, una razón y algo así como un auxiliar para su cariño. En efecto, aquella ternura crecía de día en día por la repugnancia que le inspiraba su marido. Cuanto más entregaba a uno, más aborrecía al otro. Nunca le parecía a Charles tan desagradable, con dedos tan cuadrados, mente tan tosca, modales tan corrientes como después de una cita con Rodolphe, cuando estaban juntos. Entonces, aun echándoselas de ser la esposa más virtuosa, se enardecía a la idea de aquella cabeza cuyos cabellos negros se convertían en bucle sobre la frente bronceada, de aquella cintura elegante y robusta a la vez, de aquel hombre, en fin, que poseía tanta experiencia en el razonar, tanta fogosidad en el deseo. Para él se limaba las uñas con esmero de cincelador, y nunca había suficiente cold cream para su piel, ni pachulí para sus pañuelos. Se cargaba de pulseras, sortijas y collares. Cuando lo esperaba, llenaba de rosas sus 2 grandes jarrones de vidrio azul y disponía sus habitaciones y su persona como una cortesana que espera a un príncipe. La criada tenía que estar siempre blanqueando la ropa, y el día entero permanecía Félicité en la cocina, donde el pequeño Jostin, que la acompañaba con frecuencia, la miraba trabajar. Con el codo sobre la larga tabla donde ella planchaba, él examinaba ávidamente todas aquellas ropitas de mujer extendidas a su alrededor, enaguas de bombací, chales, cuellos y pantalones de cintas, amplios en las caderas y más estrechos hacia abajo. ¿Y eso para qué sirve?, preguntaba el muchacho, pasando la mano por la crinolina o los broches. ¿Acaso nunca has visto nada?, respondía Félicité riendo, como si la señora Homais, tu patrona, no tuviera cosas así. Ah, sí, claro, la señora Homais. Y con tono meditativo añadía, ¿es acaso una señora como la señora? Pero Félicité se impacientaba al verlo dar vueltas a su alrededor. Tenía 6 años más que él, y Théodore, el criado del señor Guillaumin, empezaba a cortejarla. «Déjame en paz», decía, apartando su tarro con el almidón. «Sería mejor que te vayas a machacar almendras. Siempre andas metido entre mujeres. Espera un poco para ocuparte de estas cosas, mocoso, siquiera que te salga la barba». «Bueno, no se enfade usted, voy a limpiar sus botines». Y al instante tomaba los zapatos de Emma, que estaban sobre la repisa de la chimenea cubiertos de lodo, el lodo de las citas, que se desprendía hecho polvo entre sus dedos y que miraba mientras subía lentamente por un rayo de sol. «¡Qué miedo tienes de estropearlos!», decía la cocinera, que no tenía tantos miramientos cuando le tocaba limpiarlos, porque la señora se los regalaba tan pronto como la tela estaba un poco estropeada. Emma tenía muchísimos en su armario, y los echaba a perder un par tras otro sin que Charles se permitiera hacerle la menor observación. Así fue como también pagó 300 francos por una pierna de madera que Emma consideró conveniente obsequiar a Hippolyte. La pierna estaba cubierta de corcho y tenía articulaciones con resortes, una mecánica complicada cubierta con un pantalón negro que terminaba una bota de charol. Pero Hippolyte no se atrevió a usar una pierna tan bella diariamente, de modo que suplicó a Madame Bovary que le proporcionara otra más cómoda. Y, claro está, el médico fue el que sufragó el costo de esta nueva adquisición. Así pues, el mozo de cuadra volvió a trabajar poco a poco. Se le veía recorrer la aldea, como en otros tiempos,
y tan pronto como Charles oía sobre el pavimento el ruido fuerte y seco de su bastón, cambiaba de rumbo. El señor Leroux, el comerciante, fue encargado del pedido. Eso le dio oportunidad de frecuentar a Emma. Hablaba con ella de las nuevas remesas llegadas de París, de 1000 curiosidades femeninas, y se mostraba muy complaciente, pero nunca pedía dinero. Emma se abandonaba a la facilidad de satisfacer todos sus caprichos. Así fue como encargó, para regalársela a Rodolphe, una bellísima fusta que había en una paragüería de Rouen. A la semana siguiente, el señor Leroux se la puso sobre la mesa, pero un día después se presentó en su casa con una factura de 270 francos y céntimos. Emma se sintió muy molesta. Todos los cajones del escritorio estaban vacíos. Le debía a Lestiboudois más de 15 días, 2 trimestres a la sirvienta, muchísimas cosas más. Y Bovary esperaba con impaciencia el envío del señor de Roseray, que solía pagarle puntualmente alrededor de la fecha de San Pedro. Ella consiguió por lo pronto despedir al señor Leroux, pero éste acabó perdiendo la paciencia. A él lo acosaban, sus capitales estaban fuera, y si no recuperaba algo, se vería obligado a pedirle toda la mercancía que le había entregado. «Está bien, quédese usted con ella», dijo Emma. «No lo decía en serio», contestó el comerciante. «Lo único que siento es la fusta. Está bien, creo que se la pediré al señor». «No, no», repuso ella. «Ah, ya te atrapé», pensó Leroux. Y seguro de su descubrimiento, se fue repitiendo a media voz con su chiflidito acostumbrado. «Está bien, ya veremos». Ella estaba pensando en cómo salir del apuro cuando entró la cocinera y puso sobre la repisa de la chimenea un rollito de papel azul, de parte del señor de Roseray. Emma se precipitó, abrió el rollo. Había 15 napoleones, la cuenta exacta. Oyó los pasos de Charles en la escalera, tiró el oro en el fondo del cajón y se quedó con la llave. 3 días después volvió a presentarse Leroux. «Quiero proponerle un arreglo», dijo. «Si en vez de la cantidad convenida quisiera usted tomar...» «Ahí la tiene», dijo Emma, poniéndole en la mano 14 napoleones. El comerciante se quedó atónito. Entonces, para disimular su desengaño, se puso a dar excusas y a ofrecer sus servicios, y Emma se los rechazó todos. Entonces, palpando durante unos segundos el cambio que le había devuelto y que tenía en el bolsillo del delantal, se prometió economizar para poder devolver. «Bah», pensó ella finalmente, «ya se le olvidará». Además de la fusta con mango de plata dorada, Rodolphe había recibido un sello con este lema, «Amour nel corps», una bufanda y finalmente una cigarrera semejante a la que Charles había recogido en el camino y que Emma había observado. Pero esos regalos lo humillaban. Rechazó varios. Ella insistió, y Rodolphe acabó por obedecer, considerándola tiránica y demasiado posesiva. Además, se le ocurrían ideas extrañas. «Cuando den las 12, le decía, piensa en mí». Y si confesaba no haberlo hecho, abundaban los reproches, terminados siempre con la eterna palabra. «¿Me quieres?» «Claro que te quiero», contestaba él. «¿Mucho?» «Desde luego». «No has querido a ninguna otra, ¿verdad?» «No creerás que fuera virgen cuando me conociste», exclamaba él, soltando la carcajada. Emma lloraba, y él se esforzaba por consolarla, adornando sus protestas con retruécanos. «Es que yo te quiero», y volvía a la carga. «Te quiero tanto que no puedo vivir sin ti. ¿Lo sabes? A veces me dan unas ganas de volver a verte, y todas las frustraciones del amor me desgarran. Me pregunto, ¿dónde estará? Tal vez hable con otras mujeres. Ellas le sonríen, él se acerca.
¿Verdad que ninguna te gusta? Hay otras mucho más bellas, pero yo sé amar mejor. Soy tu esclava y tu concubina. Tú eres mi rey, mi ídolo. Eres bueno, eres guapo, eres inteligente, eres fuerte. Le habían dicho tantas veces esas cosas que para él no encerraban originalidad alguna. Emma era parecida a todas las amantes, y el encanto de lo nuevo, deshaciéndose poco a poco como una prenda, dejaba ver al desnudo la eterna monotonía de la pasión, que siempre adopta las mismas formas y emplea el mismo lenguaje. Aquel hombre tan experimentado no distinguía la diferencia de los sentimientos bajo la semejanza de las expresiones, porque labios libertinos o interesados le habían murmurado frases similares. Solo creía hasta cierto punto en el candor de éstas. Había que tomar y dejar, se decía, pues los discursos exagerados ocultaban afectos mediocres, como si la plenitud del alma no desbordara a veces en las metáforas más vacuas, ya que nunca podrá nadie dar la medida exacta de sus necesidades, ni de sus concepciones, ni de sus dolores, y puesto que la palabra humana es como un caldero rajado en el que tamborileamos melodías capaces de poner a bailar osos, cuando lo que uno quisiera sería enternecer a las estrellas. Pero con esa superioridad de la crítica que tiene quien, en cualquier encuentro, conserva la distancia, Rodolphe vislumbró en ese amor otros goces que explotar. Juzgó todo pudor incómodo, la trató sin consideración, la convirtió en algo flexible y corrupto. Era una especie de cariño idiota, lleno de admiración hacia él, de voluptuosidad para ella, una bienaventuranza que la embotaba, y su alma se sumía en aquella embriaguez y en ella se ahogaba, metida, al igual que el duque de Clarence, en su barril de Malvasía. Debido al efecto de su conducta amatoria, Emma Bovary cambió de aspecto. Sus miradas se volvieron más atrevidas, sus palabras más libres. Inclusive tuvo la desfachatez de pasearse con el señor Rodolphe sosteniendo un cigarrillo entre los labios, como para desafiar al mundo. En fin, los que aún dudaban dejaron de hacerlo cuando la vieron bajar un día de la Hirondelle luciendo un chaleco como los hombres. Y la madre Bovary, que después de una escena espantosa con su marido había venido a refugiarse a casa de su hijo, no fue la pueblerina menos escandalizada. Otras muchas cosas más le disgustaron. Para empezar, Charles no había atendido a sus consejos en cuanto a la prohibición de las novelas. Además, el estilo de la casa la incomodaba. Se permitió hacer observaciones y hubo disgustos, sobre todo uno por causa de Félicité. Bovary madre, al cruzar el pasillo la noche anterior, la había sorprendido en compañía de un hombre de barba oscura, de unos 40 años, que al oír sus pasos había salido corriendo de la cocina. Emma soltó la carcajada, pero la buena señora perdió los estribos, declarando que, a menos que uno se burlara de las buenas costumbres, había que vigilar las de la servidumbre. ¿De dónde ha salido usted?, preguntó la nuera, con una mirada tan impertinente que Madame Bovary le preguntó si no estaba defendiendo su propia causa. «Salga usted de aquí», dijo la joven, poniéndose en pie de un salto. «Emma, mamá», gritaba Charles, tratando de calmarlas. Pero las dos habían salido furiosas, exasperadas. Emma pataleaba repitiendo: «Vaya modales, qué campesina». Charles corrió hacia su madre. Estaba fuera de sus casillas y balbuceaba: «Es una insolente, una loca, tal vez algo peor». Y quería marcharse al instante si la otra no le presentaba excusas. Charles volvió, pues, a donde estaba su mujer, suplicándole que cediera. Se arrodilló.
Y Emma acabó por contestar: «Así sea, ya voy». En efecto, tendió la mano a su suegra con un porte de marquesa, diciéndole: «Usted perdone, señora». Una vez de regreso a su cuarto, Emma se tiró boca abajo sobre su cama y lloró como una niña con la cabeza bajo la almohada. Habían convenido, Rodolph y ella, que en caso de un suceso extraordinario, colgaría de la persiana un papelito blanco para que, si se encontrara por casualidad en Yonville, acudiera al callejón que había detrás de la casa. Emma puso la señal. Llevaba 3/4 de hora esperando cuando de repente vio a Rodolph en la esquina del mercado. Estuvo a punto de abrir la ventana y llamarlo, pero ya se había perdido de vista. Volvió a caer en la cama desesperada. Sin embargo, pronto le pareció oír pasos en la acera. Sin duda era él. Bajó la escalera, cruzó el patio y ahí estaba, fuera. Se arrojó en sus brazos. «Ten cuidado», dijo Rodolph. «Si tú supieras», se quejó ella, y se puso a contárselo todo rápidamente, sin hilación, exagerando las cosas, inventando algunas y agregando tantos paréntesis que el hombre no entendía nada. «Vamos, pobre ángel mío, ten valor, consuélate, ten paciencia». «Pero si llevo ya 4 años de paciencia y sufro. Un amor como el nuestro debería pregonarse a la luz del sol. Ahí están, torturándome. No puedo más. Sálvame». Y se apretaba contra Rodolph. Sus ojos, llenos de lágrimas, centelleaban como llamas bajo el agua. Su garganta jadeaba rápidamente. Nunca la había amado tanto, de modo que perdió la cabeza y le preguntó: «¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quieres?» «Llévame», exclamó ella. «Ráptame, te lo suplico». Y se pegó a su boca como para captar el consentimiento inesperado que se exhalaba en un beso. «Pero», replicó Rodolph. «¿Qué pasa?», preguntó ella. «¿Y tu hija?». Lo pensó unos minutos y acabó por responder: «Nos la llevaremos, no hay más remedio». «¡Qué mujer!», se dijo él al verla alejarse, porque acababa de salir corriendo hacia el jardín. La estaban llamando. Los días siguientes, Madame Bovary se quedó muy asombrada al ver la metamorfosis de su nuera. En efecto, Emma se mostró más dócil e inclusive llevó las diferencias hasta pedirle una receta para encurtir pepinillos. ¿Sería para engañarlos mejor a ambos? ¿O no sería que, en una especie de estoicismo voluptuoso, quería sentir más profundamente la amargura de las cosas que iba a abandonar? Pero, por el contrario, no le importaba nada. Vivía como perdida en la degustación anticipada de su felicidad cercana. Era un tema continuo de charlas con Rodolph. Se apoyaba sobre el hombro de él, murmurando: «¿Qué tal, cuando estemos en el coche correo? ¿Te lo imaginas? ¿Es posible? Me parece que en el momento en que sienta que el coche se pone en marcha, será como si subiéramos en globo, como si nos fuéramos hacia las nubes. ¿Crees que cuento los días? ¿Y tú?». Nunca estuvo tan hermosa Emma Bovary como en aquella época. Tenía esa belleza indefinible que es el resultado del gozo, del entusiasmo, del éxito, y que es solo la armonía del temperamento con las circunstancias. Sus deseos, sus penas, la experiencia del placer y sus siempre jóvenes ilusiones, produciéndole el mismo efecto que a las flores el estiércol, la lluvia, los vientos y el sol. La habían desarrollado paulatinamente y alcanzado la plenitud de su naturaleza. Sus párpados parecían tallados ex profeso para sus prolongadas miradas de amor, en que la pupila se perdía, mientras un fuerte hálito abría las finas aletas de su nariz y levantaba la comisura carnosa de sus labios, que una pelusilla negra sombreaba al darle la luz. Habríase dicho que un artista hábil en corrupciones
hubiera arreglado sobre su nuca la trenza de sus cabellos. Se enrollaba en una masa pesada, como al descuido, y según los azares del adulterio que los desataba diariamente. Ahora su voz tomaba inflexiones más suaves, y también su cintura, algo sutil que el espectador adivinaba. Se desprendía inclusive del drapeado de su vestido y de la postura de su pie. Charles, como en los primeros tiempos de su matrimonio, la encontraba deliciosa y totalmente irresistible. Cuando volvía a casa en medio de la noche, no se atrevía a despertarla. La veladora de porcelana lanzaba al techo una claridad redonda y temblorosa, y las cortinas corridas de la cunita formaban como una cabaña blanca que se agrandaba en las sombras junto a la cama. Charles las miraba. Le parecía oír el aliento ligero de su niña. Ya iba creciendo. Cada estación producía algún rápido progreso. Ya se la imaginaba al volver de la escuela, al caer la tarde, riéndose, con su delantal manchado de tinta y su canastilla colgada al brazo. Después habría que meterla en un internado. Eso costaría mucho dinero. ¿Cómo podría? Y reflexionaba. Pensaba alquilar una granja en los alrededores. Él mismo la supervisaría todas las mañanas, antes de ir a ver a sus enfermos. Ahorraría el producto, lo metería en la caja de ahorros. Después compraría acciones, en alguna parte, donde fuera. Además, la clientela aumentaría. Contaba con ello, porque quería que Berthe estuviera bien educada, que tuviera aptitudes, estudiara piano. Qué bonita sería a los 15 años, cuando pareciéndose a su madre, llevara, igual que ésta en verano, amplios sombreros de paja. De lejos las tomarían por hermanas, y se la representaba trabajando junto a ellos de noche, bajo la luz de la lámpara. Le bordaría sus pantuflas, se ocuparía de la casa, la llenaría toda con su alegría y su gracia, y finalmente pensaría en casarla. Le encontraría algún buen muchacho que tuviera una situación sólida. La haría feliz y eso duraría toda la vida. Emma no dormía, solo fingía dormir, y mientras él se quedaba dormido a su lado, ella despertaba a otros ensueños. Al galope de 4 caballos viajaba desde hacía 8 días hacia un país nuevo de donde no habrían de volver. Iban, tomados del brazo sin hablar. A menudo, desde lo alto de una montaña divisaban de repente alguna espléndida ciudad con cúpulas, puentes, navíos, bosques de limoneros y catedrales de mármol blanco, cuyos altos campanarios alojaban nidos de cigüeñas. Se avanzaba al paso, por las grandes baldosas, y había sobre el suelo ramos de flores que ofrecían mujeres vistiendo corpiños rojos. Se oía el tañido de las campanas, el relincho de las mulas, el murmullo de las guitarras y el ruido de las fuentes, cuyo vapor se levantaba y refrescaba montones de frutas dispuestas como pirámides al pie de las pálidas estatuas que sonreían bajo los surtidores. Y luego, por la noche, llegaban a una aldea de pescadores donde redes oscuras se secaban al viento a lo largo de las cabañas y del acantilado. Allí se quedarían a vivir, en una casita baja de techo plano, sombreada por una palmera, en el fondo de un golfo, a la orilla del mar. Se pasearían en góndola, se mecerían en hamaca, y su existencia transcurriría fácil y cómoda como sus prendas de seda, cálida y estrellada como las dulces noches que habrían de contemplar. Pero en la inmensidad de aquel porvenir que ella imaginaba, no surgía nada en particular. Los días, magníficos todos, se parecían uno a otro como las olas, y todo se balanceaba por el horizonte infinito, maravilloso, azulado y cubierto de sol. Pero la nena se ponía a toser en la cuna, o Bovary roncaba más fuerte, y Emma solo se quedaba dormida en la madrugada
cuando el alba iluminaba los cristales de la ventana y el pequeño Jostin abría ya en la plaza los postigos de la farmacia. Había mandado llamar al señor Lheureux para decirle: «Necesito un abrigo muy amplio, con cuello largo y todo forrado». «¿Se marcha usted de viaje?», había preguntado el comerciante. «No, pero ¿qué importa? Cuento con usted, ¿verdad? Y rápido». Él se inclinó. «Además necesitaré», añadió, «una caja que no pese mucho, cómoda». Sí, ya entiendo. De 92 centímetros más o menos por 50, como se hacen ahora. Con una bolsa de viaje», añadió ella. «Decididamente», pensó Lheureux, «aquí se está armando la gorda». «Y mire», dijo Madame Bovary, sacando el reloj de su cinturón, «llévese esto, cóbrese». Pero el comerciante protestó. Ya se conocían. ¿Acaso dudaba de ella? ¡Qué chiquillada! Pero ella insistió en que se quedara por lo menos con la cadena, y ya se la había metido Lheureux en el bolsillo y se iba cuando lo llamó de nuevo. «Déjelo todo en su casa. En cuanto al abrigo», y pareció reflexionar, «no me lo traiga tampoco. Solo deme la dirección del modisto y avise que lo tengan a mi disposición». Debían escaparse al mes siguiente. Emma saldría de Yonville como para hacer compras en Rouen. Rodolphe habría reservado los asientos, sacando los pasaportes e inclusive escrito a París para que pudieran disponer del coche correo para ellos solos hasta Marsella, donde comprarían una calesa y seguirían sin detenerse por la carretera de Génova. Ella habría enviado ya su equipaje a casa de Lheureux y de allí lo transportarían directamente a la Hirondelle, de modo que nadie sospechara nada. A todo esto, nunca se trataba de la niña para nada. Rodolphe evitaba hablar de ella. Quizá Emma la había olvidado. Rodolphe quiso tener todavía 2 semanas por delante para tomar algunas disposiciones. Luego, al cabo de una semana, pidió 15 días más y después se dijo enfermo. Finalmente tuvo que hacer un viaje. El mes de agosto pasó y tras aquellos retrasos decidieron que sería irrevocablemente el 4 de septiembre, un lunes. Y por fin llegó el sábado, la antevíspera. Rodolphe se presentó de noche, más temprano que de costumbre. «¿Ya está todo preparado?», le preguntó Emma. «Sí». Entonces dieron la vuelta a uno de los arriates y fueron a sentarse cerca de la terraza, sobre el brocal del muro. «¿Estás triste?», dijo Emma. «No, ¿por qué?», respondió él. Y sin embargo, la miraba extrañamente, con ternura. «¿Será porque te marchas?», prosiguió ella. «¿Porque abandonas tus afectos, tu vida? Te comprendo. Pero yo no tengo nada en el mundo. Tú lo eres todo para mí. Por eso lo seré todo para ti. Seré para ti familia y patria. Te cuidaré, te amaré». «Qué encantadora eres», le dijo él, tomándola en sus brazos. «¿De veras?», preguntó ella con risa voluptuosa. «¿Me amas? Entonces, júralo». «Que si te quiero, pero si te adoro, amor mío». La luna, muy redonda y color púrpura, salía a ras de tierra en el fondo de la pradera. Subía rápidamente entre las ramas de los álamos que la ocultaban de vez en cuando, como un cortinón negro lleno de agujeros, y de repente apareció, resplandeciente de blancura, en el cielo limpio y luminoso. Y entonces, perdiendo velocidad, dejó caer sobre el río un resplandor enorme que formaba una infinidad de estrellas. Y aquel fulgor de plata parecía retorcerse hasta el fondo, como una serpiente sin cabeza y cubierta de escamas luminosas. Semejaba también algo como un inmenso candelabro de donde, a todo lo largo, goteasen diamantes líquidos. La noche dulce se extendía alrededor de ellos. Capas de sombra llenaban los follajes. Emma, con los ojos entornados, aspiraba con grandes suspiros el aire fresco que soplaba. No se hablaban.
demasiado sumidos en la invasión de su ensueño. La ternura de los primeros tiempos volvía a sus corazones, abundante y silenciosa como el río que corría, con tanta suavidad como la que esparcía el perfume de las calindas, y alcanzaba en sus recuerdos penumbras más profundas y más melancólicas que las de los sauces inmóviles que se inclinaban sobre la hierba. De vez en cuando algún animalillo nocturno, erizo o comadreja, al iniciar sus cacerías, movía las hojas, o a veces se oía un melocotón maduro que caía solito al espaldar. ¡Qué hermosa noche!, exclamó Rodolphe. Tendremos muchas más, afirmó Emma, y luego, como hablándose a sí misma, sí, qué bueno será viajar. Y sin embargo, ¿por qué tengo el corazón triste? ¿Será aprensión por lo desconocido, el efecto de abandonar las costumbres, o más bien, no, es por exceso de felicidad? Qué débil soy, ¿verdad? Perdóname. Todavía estás a tiempo, exclamó Rodolphe. Reflexiona. Tal vez te arrepientas después. Nunca, estalló ella impetuosamente, y acercándose a él dijo: ¿qué desgracia podría ocurrirme? No hay desierto, precipicio ni océano que no sea capaz de cruzar contigo. A medida que vivamos juntos, será como un abrazo más fuerte de día en día, más completo. No habrá nada que nos perturbe, ningún obstáculo. Estaremos solos, el uno para el otro, eternamente. Habla, pues, contéstame. Él respondía a intervalos regulares: sí, sí. Ella le pasaba los dedos entre los cabellos y repetía con voz infantil, a pesar de las lágrimas que le corrían por las mejillas: Rodolphe, Rodolphe. Ah, Rodolphe, mi querido pequeño Rodolphe. Dieron las 12. Es medianoche, dijo Emma. Vamos, ya es mañana. Solo falta un día. Rodolphe se puso en pie para marchar, y como si ese ademán suyo hubiera sido la señal de su fuga, Emma dijo de repente con alegría: ¿Tienes los pasaportes? Sí. ¿No olvidas nada? No. ¿Estás seguro? Desde luego. Me esperarás en el Hotel de Provenza, ¿verdad? A mediodía. Asintió con un gesto. Entonces, hasta mañana, dijo Emma con una última caricia. Él echó a andar sin volver la cabeza. Ella corrió tras él y, asomándose a la orilla del agua entre la maleza, le gritó: «¡Hasta mañana!». Estaba ya del otro lado del río y avanzaba rápidamente a través de la pradera. Al cabo de unos minutos, Rodolphe se detuvo y, al ver que se desvanecía rápidamente con su bata blanca en la sombra como un fantasma, sintió tales palpitaciones que tuvo que apoyarse contra un árbol para no caer. «Soy un imbécil», se dijo, blasfemando de manera espantosa. «No importa. Ha sido una amante preciosa». Y al instante, la belleza de Emma, junto con todos los placeres de aquel amor, se le apareció. Primero se estremeció y después se sublevó contra ella. Porque, al fin y al cabo, exclamaba gesticulando, no me puedo expatriar, aceptar la carga de una niña. Se decía todo eso para afirmarse más en su voluntad. Además, las complicaciones, los gastos. Ah, no, 1000 veces no. Sería demasiada estupidez.